Hola, mi nombre es Adriana Marcano, estudiante de la carrera de Psicología en la Universidad Yacambú. Realicé un laboratorio en la materia de Biología y Conducta sobre el experimento de Francisco Redi. En una época donde se creía tanto en la creación como en la generación espontánea, Francisco Redi era uno de los que dudaba de esta creencia. Para comprobar si era cierta, realizó el siguiente experimento. Colocó un trozo de carne en 3 jarras iguales, una abierta, la segunda con un corcho y la tercera la dejó cubierta con gasa. Después de unas semanas, Redi observó que en la jarra que estaba abierta habían crecido larvas. En la segunda y tercera su interior estaba podrido y olían mal, pero no habían crecido larvas. Por lo tanto, la carne de animales muertos no puede engendrar gusanos a menos que sean depositados en ella huevos de animales. Cuestionó la generación espontánea y Redi concluyó que la vida se origina de la vida preexistente, idea que se conoce como biogénesis. Siguiendo las instrucciones para realizar este experimento, se colocó un trozo de carne en 3 frascos iguales, el identificado con el número 1 abierto, el número 2 cerrado con gasa y el número 3 cerrado herméticamente con su tapa. Utilicé una tabla de Excel para tomar nota de las observaciones, identificando los frascos con los números y también los días. En el día número 1 colocamos 3 piezas de carne frescas en cada frasco. En uno abierto, en otro cerrado con tapa de gasa y en el otro con una tapa sellada. Al segundo día empezamos a notar diferentes observaciones como la descomposición de la carne, la presencia de algunas moscas en el frasco abierto, algunas moscas en el frasco sellado con gasa que lograron trasladarse a través de la tapa de gasa, y en el frasco que estaba completamente sellado no había absolutamente nada. Durante el tercer día, en el frasco abierto había abundantes moscas y el color de la carne aún seguía siendo rojo. En el frasco sellado con gasa habían algunas moscas que lograron pasar la tapa de gasa, y mientras que el color de la carne seguía siendo rojo. Y en el frasco sellado la carne estaba totalmente igual y no había presencia de ningún tipo de animales. El cuarto día, en el frasco número 1, empezamos a ver la descomposición de la carne. Habían abundantes larvas y gusanos. La carne empezó a cambiar de color, empezó a ponerse más oscura. En el frasco número 2 habían también pocas larvas y gusanos, el olor un olor bastante fétido, y la carne también había cambiado de color. En el frasco número 3 podíamos observar que la pieza de carne estaba también oscureciendo y había cierta cantidad de líquido. El quinto día, en el frasco totalmente abierto, el frasco número 1, pudimos observar una gran cantidad de gusanos y larvas dentro del frasco. La pieza de la carne estaba de color casi negra y también había reducido su tamaño. También se desprendía un olor fétido. En el frasco número 2 pudimos observar también que la carne estaba reduciendo su tamaño, había la presencia de algunos gusanos y el color también había tendido a volverse marrón. En el frasco número 3, sellado totalmente con su tapa, había presencia de líquido, también la carne estaba tornándose marrón, con algunos gusanos. El día número 6, en el frasco número 1, frasco abierto, había una gran cantidad de larvas y gusanos dentro y fuera del frasco. La pieza de la carne se había reducido, había un líquido negro y la pieza de la carne también con casi de color negro. En el frasco número 2 también había cierta cantidad de larvas y gusanos, la pieza de la carne también había reducido y su color también había variado casi negro. En el frasco número 3 había líquido en el frasco dentro y había presencia de algunos gusanos. Día número 7 del experimento. En el frasco número 1 había gran cantidad de gusanos muertos dentro y fuera del frasco, algunos vivos dentro de este, pero se han consumido la totalidad de la carne. En el frasco número 2 hay presencia todavía de gusanos y aún quedan restos de la carne. En el frasco número 3 se observa la carne con gusanos sobre ella. Después de haber realizado este laboratorio, estoy a favor de la teoría de Redi, ya que la vida se genera a partir de lo vivo, tal como se observó en los frascos abiertos y con tapa de gasa. Mi análisis de los gusanos en el frasco tapado pudo haber sido la manipulación y cadena de frío de la carne desde la carnicería hasta mi casa. Todo lo vivo procede de un huevo y este de lo vivo. Francisco Redi. Gracias.